Hermanos, amigos, invitados, aprovechamos un tiempo más para seguirnos edificando, seguirnos motivando y seguir caminando en la búsqueda de una vida conforme a la voluntad de Dios. Hoy vamos a tener en la enseñanza como título el papel de la iglesia, proclamar la verdad. Y vamos a tener como tema ataques a la verdad advertidos en la Escritura. En la primera carta que le escribe Pablo a su discípulo Timoteo, en el capítulo 1, 3:15, dice la palabra de Dios. Leámoslo desde el 14. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Acá, Pablo, guiado por el Espíritu, le está escribiendo a su discípulo Timoteo. Pero también vemos cómo, por extensión, el Señor Jesucristo aquí también está hablando a cada uno de nosotros. Cómo el Señor Jesucristo también lo podemos tomar para este momento de la iglesia, que nos dejó este bendito evangelio, nos dejó esta palabra maravillosa y nos la escribió, obviamente, con el anhelo del Señor de venir pronto por su iglesia. Y nos deja la instrucción de cómo debemos conducirnos mientras el Señor viene por su iglesia. Y nos habla de cada uno, cómo debemos conducirnos. No se nos olvide que cada uno de nosotros somos miembros de la iglesia de Cristo. Cada uno somos piedras vivas con las cuales se está edificando el edificio espiritual. Antes de seguir, quiero que oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias por la vida, bendito Dios. Te doy gracias por todo lo que traes a tu iglesia. Gracias, Dios Padre, porque todo lo que viene de ti es bueno. Gracias. Gracias te damos también, Señor Jesucristo, por este precioso evangelio, por esta carta de amor, por esta palabra viva que has dejado para que nosotros nos guiemos, para que nosotros nos consolemos y para que nosotros estemos preparados para toda buena obra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el representante de Dios en la tierra, estás en medio de la iglesia, estás dentro de cada uno de los que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestras vidas y nos guías a toda verdad. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Continúa la palabra diciéndonos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Con estos dos versículos, con estos 4 versículos que iniciamos, estamos tomando el título del papel de la iglesia, proclamar la verdad, y el llamado a cada uno que la iglesia comprada con la preciosa sangre del Señor Jesucristo es la iglesia del Dios vivo, es la iglesia del Dios que resucitó y venció la muerte. Y cada uno, tú y yo, somos columna y baluarte y sostén de esa verdad. Consecuentemente con eso, estamos viendo muchos ataques a la verdad de la palabra de Dios, muchos ataques al evangelio del Señor
en medio de estos momentos de dificultades, oyendo voces que no son voces conocidas, oyendo voces que están alterando el mensaje del Evangelio y que si el Hijo de Dios no está preparado plenamente, podría llegar a ser desanimado, podría llegar a desviarse, como la palabra también lo advierte. Ese es el tema que vamos a estar meditando en el día de hoy. Pero para poder llegar a ello es necesario que miremos cuál es el evangelio que Dios nos ha dejado. ¿De cuál evangelio es que estamos hablando? En la palabra de Dios, en Primera de Corintios capítulo 15, aquí Pablo deja un resumen o una síntesis de lo que es el evangelio. Empezando en el versículo 1 dice: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis y en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Acabamos de leer el resumen, la síntesis del Evangelio. Y es ese Evangelio puro, es ese Evangelio claro que el Señor Jesucristo nos dejó. Y así como nosotros lo recibimos, así como Pablo lo recibió directamente del Señor Jesucristo el día que iba para Damasco, persiguiendo a la iglesia, ese día el Señor Jesucristo lo impacta a Pablo con su evangelio, lo recibe de primera mano del Señor Jesucristo, sin contaminación. Ese hombre con esa autoridad nos dice que así como él lo recibió, así nos lo predicó. Y de la misma manera nosotros, así como lo recibimos, así como lo entendimos, también lo transmitimos. Y obviamente no vamos a permitir que nos vayan a contaminar ese evangelio puro que nos dejó el Señor Jesucristo. Es por eso que acabamos de leer en segunda de Timoteo 16 y 17, lo acabamos de leer, que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura nos es útil. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios. ¿Y quién es el hombre de Dios? El hombre de Dios es el hombre que es conocido por Dios porque le obedece, porque lo recibió en su vida y consecuentemente entró a una nueva vida y la está viviendo con el Señor Jesucristo. Ese hombre de Dios es al que se refiere Pablo en primera de Timoteo 3:15. Para que sepas cómo conducirse mientras vuelvo. Y si tardo un poco, ten presente que tú eres la columna, tú eres el baluarte de la verdad para hacer defensa de la fe. Y ese es el papel de la iglesia, proclamar la verdad. Y en el presente estamos recibiendo ataques a esa verdad, pero la palabra ya nos lo había advertido. Habiendo hecho el resumen del Evangelio, que el Dios poderoso se encarnó, vino a rescatar la humanidad porque no hubo hombre ni había nada que pudiera volvernos a la relación con el Padre. Adán perdió en el paraíso con el pecado lo que Dios nos había dado. Y el Señor Jesucristo en la cruz gana para nosotros lo que Adán perdió en el paraíso. El Evangelio es ese Dios poderoso viniendo a sufrir un sacrificio en la cruz por nuestros pecados, resucitar al tercer día y darnos novedad de vida y sacarnos de la esclavitud del pecado. Es el Evangelio, es la síntesis que Pablo nos acaba de hacer. Entonces vamos a meditar en algunos ataques que actualmente estamos teniendo. Lo vamos a encontrar leyendo Mateo capítulo 7. Vamos a mirarlo desde el 15. Mateo capítulo 7, versículo 15 dice: cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practican la iniquidad. Aquí nos está advirtiendo el Evangelio de Mateo cómo debemos cuidarnos de aquellos que traen un mensaje diferente, aquellos que contravienen el Evangelio de Dios. Y los vamos a ver entrando a las congregaciones, los vamos a ver llamando o entrando a nuestra casa para darnos unos mensajes que no van a ser precisamente consecuentes con el Evangelio de Dios. Entonces, se ocupan de apostatar de la fe, se ocupan de atacar el mensaje puro del Evangelio como nos lo enseña el Señor en su palabra. Entonces, si no estamos bien cimentados, si no estamos bien arraigados, aquí Mateo utiliza la figura del árbol. Toda la humanidad son árboles, una figura, una alegoría acá, pero esos árboles, el Señor los conoce según el fruto que den. Y aquí cuando habla que todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego, obviamente está hablando toda aquella persona, todo aquel hombre, todo ser humano que no quiere reconocer al Señor Jesucristo. Y si no lo reconoce, su vida obviamente va a ser una vida de impiedad. Pero aquel ser humano que reconoce al Señor Jesucristo es plantado por Él, es del plantío de Dios, es del pueblo de Dios, y a Él se está refiriendo el Señor en esta enseñanza. Arraigado, plantío del Señor, dando fruto a tiempo y dando buen fruto. Aquí no está hablando de que va a perder la salvación de ninguna manera, porque el impío nunca pierde la salvación porque nunca la ha tenido. Si no ha reconocido al Señor Jesucristo, obviamente nunca la ha tenido. Entonces, nos advierte desde el Antiguo Testamento, por eso leía que toda la Escritura es útil, porque es que desde Génesis hasta Apocalipsis, todo está inspirado por el Dios poderoso. Y tenemos que mirar para exhortar, para animar y para preparar al hombre para toda buena obra. Y vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a ir a Isaías. Miremoslo en el capítulo 29 de Isaías. Dice Isaías en 29:13, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí solo es una tradición aprendida de memoria. Hay una amenaza actualmente y es esa tradición aprendida de memoria. Esa tradición de hacer eventos, de repetir un acto y repetirlo año tras año, vez tras vez. El Señor dice, este pueblo de boca me menciona, pero su corazón está muy lejos de mí. De boca me honra, pero su corazón está lejos de mí. Allí mismo en el capítulo 46 de Isaías, 46, en el versículo 6 y 7, dice, los que derrochan el oro de la bolsa y pesan la plata en una balanza, pagan a un orfebre para que haga un dios de ello. Se postran y lo adoran. 7. Lo levantan en hombros y lo llevan, lo colocan en un lugar y allí se está. No se mueve del lugar. Aunque alguno clame a él, no responde y de su angustia no lo libra. Vemos aquí cómo
mandatos de hombres. Vemos aquí tradiciones de hombres, cómo sacan al ser humano de la relación del evangelio puro con el Señor. Porque aquí el tema es de relación con el Señor Jesucristo y con su evangelio. Aquí no estamos hablando de ninguna nominación, de ninguna religión. Estamos hablando del evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, siguen las tradiciones que son solo mandatos de hombres para practicarlas. Obviamente no son de Dios. Vemos cómo aquí Isaías advierte de la idolatría. Vemos aquí cómo habla de imágenes, inclusive habla de intercesores. Ya lo vimos nosotros en la palabra de Dios en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través del Señor Jesucristo. Por tanto, no hay otro camino, no hay otro intercesor. Pero lo seguimos viendo también en 2 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hecho hombre. Hay un solo mediador. Entonces, las tradiciones de mandatos de hombre que enseñan que hay otros intercesores, por supuesto, son esos ataques que tiene en la pureza del Evangelio de Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, entre Dios Padre y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Entonces, vemos cómo se ocupan de poner mandatos de hombre, se ocupan de prohibir inclusive algunos alimentos. También encontramos quienes en este momento están adorando ángeles. Acabamos de hablar que Cristo es el único mediador y están también adorando ángeles. Estamos advertidos por la palabra. Entonces, tanto los que estamos firmes y arraigados, los hombres de Dios, manteniéndonos firmes en la fe del evangelio puro, viviéndolo, enseñándolo y preparados para exhortar para toda buena obra. Para eso es la palabra de Dios y el evangelio puro. Miremos en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Aquí vemos cómo en el versículo 16 dice: por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida, bebida o en cuanto al día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Que nadie se constituya en su juez. Si tú tienes el evangelio de Dios, en este momento no tienen por qué estarte hablando de días de guardar. No tienen por qué estarte hablando de luna nueva o de día de reposo. Esto lo está advirtiendo el Señor Jesucristo, que son mandatos de hombres. El versículo 18 dice: nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de ángeles. Esto lo está advirtiendo la palabra, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Y todo aquel que se conduce con todas esas tradiciones y con todos estos mandatos de hombres, dice el 19, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Si yo recibí el evangelio, yo sigo a Cristo y por fe sé que Él murió en la cruz por mí y que vendrá por mí, yo no tengo oídos para oír esas voces que me están sacando del evangelio de Dios. Que nadie se constituya en vuestro juez en comidas y esas cosas. Porque los hombres de Dios lo dice, lo podemos ver en Romanos capítulo 14, 17. Mira lo que nos advierte aquí la palabra. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida,
sino justicia y paz, gozo en el Espíritu Santo. Que nadie se constituya en juez tuyo respecto a comida o bebida. Los que hemos oído el Evangelio y lo vivimos, sabemos que el reino de Dios no es de comida ni bebida. ¿Y por qué pone ese orden Pablo ahí? El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y mira el orden tan importante. El reino de Dios, la justicia es lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz por ti y por mí. Acabamos de recordar todo lo que hizo el Señor en toda esa semana en la cual entregó su vida por nosotros. El domingo resucitó y nos lleva a novedad de vida. Por eso nosotros estamos siguiendo a un Dios vivo. Por eso nosotros no vamos a buscarlo allá clavado en el madero. Nosotros no vamos a buscarlo allá en una tumba enterrado, porque Él resucitó y está vivo. Al hacer ese sacrificio por nosotros, nos dio paz para con Dios, justicia y trajo la paz, la verdadera paz, porque nos sacó de la ira en que estábamos bajo la ira de Dios Padre y ahora nos dio paz para con Dios. Y eso produce en tu vida y en mi vida el gozo. Por eso advertimos hoy en esta enseñanza que el papel de la iglesia es proclamar la verdad. Y la verdad es que Cristo me trajo el gozo. La verdad es que yo no me puedo dejar sacar del gozo. El gozo del Señor, mi fortaleza es. En momentos como los que estamos viviendo, ¿cuál es tu gozo y cuál es mi gozo? No se nos olvide, amigo, invitado a entrar a ese gozo también. Dejar de ser el árbol silvestre, el árbol cualquiera, y venir a ser el árbol del plantío del Dios vivo, alimentado de la savia de su palabra, sostenido, y entrar en el gozo del Dios Todopoderoso. Entonces, en este momento también dice Pablo allí que el reino de Dios no es comida ni bebida. Y vemos también cómo mucha gente les es hablado y les es vendida la prosperidad a través del Evangelio de Dios. ¿Y qué están pensando hoy en día? Que no han podido trabajar y que ven sus finanzas cayéndose precisamente por lo que está pasando. Se van a sentir engañados y han sido engañados, porque el reino de Dios no es comida y bebida, no es esa abundancia de riqueza de la que se habla en la prosperidad. El reino de Dios es justicia, y la justicia que nosotros conocemos y que como hijos de Dios tenemos que vivir sabiendo que van a venir momentos complicados como los que estamos viviendo. Pero los vamos a sobrepasar. ¿Por qué? Porque tenemos ya paz y sabemos en quién hemos depositado nuestra fe. Por eso tenemos paz y nos conducimos con gozo. A eso también estás invitado, amigo. A eso también estás tú, que fuiste hoy invitado a la charla, a la enseñanza, para que vengas a los pies de Cristo. Para que vengas y reconozcas la justicia de Dios. Porque Dios es fiel, porque Dios es bueno y porque Dios está bajo el control de todo lo que estamos viviendo, sea escasez o sea abundancia. Otra ataque al Evangelio de Dios duro y del cual mucho cuidado, mis hermanos, mucho cuidado, amigo, y mucho cuidado, invitado. Pregonando que la salvación se pierde, pregonando y metiendo miedo y terror. Si el Hijo de Dios, el hombre de Dios, preparado, que recibe al Señor Jesucristo y dentro de él mora el Espíritu Santo, sabe las promesas de Dios y sabe que Dios te tomó de la mano. Pero se están ocupando de enseñar que la salvación se pierde, metiendo nuevamente miedo a seres humanos que depositaron su fe en el Señor Jesucristo.
Eso es delicado, lo estamos viendo. Ahorita viviendo el momento que está viviendo la humanidad, entonces ya no fue suficiente con haber recibido al Señor Jesucristo, sino que están propagando que ahora hay que devolverse a la ley, ahora hay que celebrar unos días específicos, ahora hay que guardar unos días. Mentiras, mentiras, eso no lo dice el Evangelio de Dios. El sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz fue uno, único y suficiente. Esa es una herejía, cómo atreverse que lo que Dios tiene en su mano pueda alguien quitárselo, pueda alguien sacarlo de la mano de Dios. Vamos a leer unos pasajes que nos animan y que nos vuelven a poner posicionalmente en lo que el Señor hizo con nosotros, el habernos comprado con su preciosa sangre. Juan 6:37 dice el Evangelio: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Y el 39, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino lo resucite en el día final. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dándonos su palabra, reafirmándonos en las promesas hechas por Él. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Si el Señor Jesucristo no echa fuera a alguien que llegó en su mano, mucho menos pueda existir algo, ángel, potestad, alguien que lo pueda sacar de su mano. Blasfemia, la salvación no se pierde. Es cierto que hay versículos que llegan a confundir a una persona al leer la Biblia, pero el hecho de que un versículo te confunda no es para que tú lo vuelvas doctrina, porque por un versículo que no tengas claro, por ejemplo, la salvación, hay 2 o 3 versículos que no son muy claros para explicarlos, pero podemos tomarnos ahorita el tiempo de hacerle el acercamiento a la explicación. Por eso 1 o 2 o 3 versículos hay en la palabra de Dios, 20, 30, 40, que explican que el Dios poderoso a los que ha recibido no los echa fuera. Acerquémonos a algunos ejemplos para que esto quede más claro. Recientemente sabemos del príncipe Harry. El príncipe Harry, hijo de Diana, en el Principado, allí en Inglaterra, él tiene unos privilegios, pero cansado de tener que vivir esa vida social de privilegios, él renuncia a lo que tenía como hijo de Diana. Y al renunciar, él se sale de todo el círculo de la realeza a vivir una vida con su esposa normal. Cuando él se sale de la seguridad que tenía allá en el palacio, se sale de todo aquello en lo cual lo tenían protegido, y posiblemente al salirse de esto tenga más inseguridad fuera del reino. Pero en ningún momento el príncipe Harry deja de ser hijo de Diana. Vamos a la palabra de Dios. El hijo pródigo. El hijo pródigo se sale de la autoridad de su papá y se va y tiene que vivir lo que tuvo que vivir. Inclusive, como era judío, tuvo que tocar animal inmundo, que en la época era inmundo tocar un cerdo. Mucho más ir a comer algo de lo que comía el cerdo. Pues allá llegó este joven por salirse de la autoridad del padre. Pero en ningún momento este joven dejó de ser hijo del padre, porque él siempre lo estuvo esperando, a pesar de toda la desobediencia. Dice el Señor también en su palabra en Juan 5:24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Aquí está enfatizando el Señor Jesucristo con en verdad, cuando encontramos en la Escritura
una palabra repetida así por el Señor está afianzando esa verdad. Le está poniendo fuerza. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que cree, cree por fe y tiene vida eterna. Ya no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Romanos 5, 8 al 11. Versículos que nos llenan de seguridad y de esperanza en estos momentos, porque los ataques seguirán viniendo de parte de el enemigo para desanimar a los elegidos, a los hombres de Dios. Y nosotros preparados, dispuestos como iglesia a proclamar la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo, a proclamar las buenas nuevas. Romanos 5, 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor. ¿Y qué amor el que muestra Dios aquí? Que aún siendo pecadores, entonces aquí estamos viendo manifiesta la obra redentora de Dios, la gracia. Estamos viendo manifiesto en el monte Sinaí, Dios entregándole a Moisés la ley ceremonial y la ley moral. Y en el monte de la calavera en el monte donde el Señor fue crucificado, en el Calvario, allí nos es entregada la gracia. Y la gracia es el regalo inmerecido. Cuando Dios Todopoderoso te da a ti ese regalo y me lo da a mí, después de que yo recibo el regalo, uno no da un regalo para después quitarlo. Eso traduce gracia, regalo inmerecido. Al contrario, en qué debe estar ocupado, como ya aprendimos hoy en el título de la enseñanza, el papel de la iglesia proclamar la verdad. Juan 4:36 nos dice: ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Aquí nosotros, la iglesia, ya debemos estar dando frutos, llevando a más almas a los pies de Cristo, recogiendo la cosecha. En momentos como estos, en que el ser humano necesita una orientación, en que el ser humano necesita ser puesto nuevamente a los pies de Cristo, para que tome la decisión. Amigo, toma la decisión hoy, sabia y la más importante en tu vida, caminar con Cristo. Invitado, no pierdas la oportunidad. El día de tu salvación es hoy. Y la iglesia, quien ya ha depositado, hermanos, la fe en el Señor, llevando más almas para Cristo, dando fruto, no prestando oídos al nuevo predicador de Israel, al nuevo video de allí, el de allá, no con esas nuevas situaciones, con esas nuevas doctrinas que van saliendo cada vez que va arreciándose la situación del mundo. El Evangelio del Señor Jesucristo es uno y ya aprendimos el resumen de lo que es el Evangelio del Señor, del cual estamos afianzados, estamos arraigados, inamovibles, parados allí en la roca que es Cristo. Lucas nos ayuda aquí en el capítulo 11, versículo 23. Dice Lucas: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. El Espíritu Santo, a través de Lucas, el médico, nos da esta instrucción, que el que no está con el Señor Jesucristo, pues está contra él. Si tú no estás con el Evangelio del Señor Jesucristo, lo que nos enseñó, está contra él. Por eso termina el versículo diciendo: el que conmigo no recoge, desparrama. Este no es tiempo de desparramar, este no es tiempo de dudar. Este es tiempo de recoger la cosecha. Este es tiempo de estar hablando de la misericordia de Dios. Y de hecho, estamos viviendo esta pandemia por la misma misericordia de Dios, tocando nuevamente la puerta a los corazones para que se reconozca que hay un Dios poderoso, para que se reconozca que Él es Dios y que nosotros somos creación. Ya habíamos hablado acerca
del tiempo que estaba viviendo la iglesia, el que estamos viviendo hoy. Y sabemos que vienen dos juicios, el tribunal de Cristo y viene el juicio del trono blanco. El tribunal de Cristo es donde vamos a estar los creyentes. En el tribunal de Cristo, allí recibiremos del Señor las coronas de vida por haber obedecido al Señor, o recibiremos el regaño del Señor Jesucristo. Pero allí en el tribunal de Cristo no es para salvación, porque allí van los que somos salvos. En cambio, al final del Apocalipsis viene el tribunal, el gran trono blanco, para juzgar ya para condenación. Allí se le mostrará al impío, al que no quiso reconocer al Señor Jesucristo como Dios, y será llevado a una eterna muerte en el infierno. Entonces, no nos dejemos confundir ni confundamos a las personas. Al tribunal de Cristo va la iglesia después de haber celebrado con el Señor Jesucristo las bodas del Cordero. Vayamos a Hebreos capítulo 13. En el versículo 5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Aquí el Señor Jesucristo está demandando de el Hijo de Dios. Aquí está demandando el deber del cristiano, que nuestro carácter debe ser sin avaricia. Nuestro carácter debe tener contentamiento con lo que tenemos, porque advertidos estábamos que por causa del Señor íbamos a tener que pasar algunos sufrimientos. En este momento es lo que transmitimos a las demás personas, contentos con lo que tenemos, la certeza y la fe y la esperanza, la confianza de que tenemos un Dios poderoso guardándonos y que nunca nos desamparará. Versículo 9. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. La confianza en el Señor Jesucristo, la plena confianza, Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Y con estas nuevas enseñanzas, con estos nuevos mensajes, con esta horda de gente tratando de quitarle el gozo a los hijos de Dios, el enemigo trabajando por todo lado, habiendo el Hijo de Dios, habiendo sido sacado de la ley, la letra muerta, la ley que nos llevaba a la muerte porque la ley no nos salvó, viene Cristo y nos toma. Ahora nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Toda esa cantidad de inventos humanos para hacer más cosas, añadiéndole al sacrificio único y suficiente que el Señor hizo, todo eso nos lleva a mirar cómo están buscando desanimarnos. Nos llevan a mirar cómo están apostatando de la fe, cómo se están saliendo del camino, cómo están renunciando a lo maravilloso que Dios nos dio, que fue la seguridad a través de nuestro Señor Jesucristo. Ningún ritual del Antiguo Testamento reemplaza el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz por ti y por mí. Los alimentos en los cuales se ocupan, el Señor nos los dio y todos son buenos. Todos los alimentos son buenos. El creyente no necesita devolverse otra vez al Antiguo Testamento a cumplir aquellos mandatos, aquellas prohibiciones pasadas, porque todo eso lo hizo el Dios poderoso para guiar a la nación de Israel y a los demás pueblos a la llegada de lo perfecto, a la llegada del Señor Jesucristo. Ya lo aprendimos, que nadie te engañe y que nadie te haga esclavo de esas cosas, porque a libertad nos ha llamado el Señor Jesucristo. Aquí también en el libro de Hebreos 10, 37
al 39. Dice la palabra de Dios, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo por la fe vivirá. Mi justo por la fe vivirá. Acabamos de leerlo en Hebreos. Acabamos de decir que el Señor no nos abandonará, que el Señor nunca nos dejará. Ahí mismo en Hebreos, en el versículo 8 del capítulo 13 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no es humano para que cambie. Él es Dios y es el mismo del Antiguo Testamento, el mismo que vino y se hizo carne y murió en la cruz por ti y por mí, y el mismo que está sentado a la diestra del Padre. Él no cambia, sus promesas no cambian, Él es fiel. 39 del capítulo 10 de Hebreos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos de los que por fe caminamos para adelante, preservando el alma. Hebreos 12, versículo 28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostramos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y con reverencia. Delante de un Dios santo, santo, conduzcámonos con temor y reverencia. No prestemos nuestros ojos a esos mensajes, no prestemos nuestros oídos y no prestemos nuestra boca para multiplicarlos. Llevemos las buenas nuevas de que Cristo murió en la cruz por ti y por mí, de que Cristo nos estableció como su iglesia, comprada con un precio muy alto, que es la sangre del Señor Jesucristo, que Él viene por su iglesia y que los que el Padre, Dios Padre, ha puesto en la mano del Señor Jesucristo, nadie, pero nadie los echa fuera. Prometí acercarme un poquito a algunos versículos que posiblemente causan confusión. Mirémoslos. En Juan 15, versículo 6, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento se seca y lo recogen, lo echan al fuego y se quema. Aquí está hablando el Señor Jesucristo de que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Obvio que un pámpano es de la vid. Aquí toman este versículo para decir que el que no permanece en el Señor es echado fuera y se seca y lo recogen y lo echan al fuego y se quema. Aquí no está hablando del fuego del infierno. Aquí está hablando el Señor de lo que tiene que vivir un cristiano cuando, ya siendo hijo de Dios, entra en pecado y desobedece y no da fruto. No es echado del cielo, sino que simplemente ese hombre va a pasar por el fuego del señalamiento de la gente, pecando, y usted no, que es cristiano, va a sufrir el fuego de la crítica y el señalamiento por desobedecerle a Dios. Aquí, inclusive el Señor, si un hijo de él no le está obedeciendo, lo lleva pronto a su presencia para que no siga dando mal testimonio. Pero el que es hijo nunca deja de ser hijo. Juan 1:12. Mas a cuantos le recibieron y creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y el Señor se ocupó de que tuviéramos esa certeza y esa seguridad de la salvación, y lo vemos en Efesios. En el libro de Efesios, el Señor dice en el capítulo 1, versículo 13 y 14, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados
en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces, cuando recibo al Señor Jesucristo en mi vida y Él me da el derecho a ser llamado hijo de Dios, el Dios poderoso me ha sellado y el sello del cristiano es el Espíritu Santo morando dentro de cada uno de nosotros. Esa es dada como garantía para que toda boca se calle y no vaya a tratar de convencer a un hijo de Dios que la salvación se pierde. Cuando la palabra de Dios usa la expresión sellado, es la misma legalmente que nosotros tenemos en una notaría. Cuando un documento se ha diligenciado todo, se le coloca el sello de la notaría y a ese documento ni se le puede escribir ni se le puede quitar. Esa es la garantía que el Dios poderoso nos está dando de la seguridad de la salvación. Ahora bien, lo que pasa es que solo el Señor Jesucristo sabe quiénes son de su iglesia, quiénes son hijos de Dios. Porque nosotros a la vista vemos mucha gente que entra a la iglesia, entra y sale. Pero aquí inclusive la palabra advierte que muchos disfrazados, lobos disfrazados de ovejas se meten a las congregaciones, que muchos entran a la iglesia, pero también es a mirar, a ver cómo desaniman a los hijos de Dios. Tengamos cuidado con eso. Para terminar, el Señor nos anima a venir nuevamente a la sencillez y pureza del Evangelio. Y decirte a ti, amigo e invitado, que el Señor Jesucristo es Dios, que vino a sufrir el sacrificio más grande para que fuéramos libertados del pecado. Ese Dios poderoso nos sustenta con su palabra. Ese Dios poderoso viene por esa iglesia que Él compró con su preciosa sangre. Aprovechemos este momento en el cual vuelve a tocar a nuestra puerta, permitámosle que entre a nuestra vida, permitámosle que entre a nuestro hogar. Y todo aquello que esté contrario al Evangelio de Dios, estemos dispuestos a hacer defensa de la fe y firmes en el llamado que el Señor nos hizo y estemos a la altura como hombres de Dios a cumplir el papel de la iglesia, que es proclamar la verdad. Advertidos estamos desde hace mucho tiempo de los ataques que íbamos a tener. Firmes, arraigados, cimentados, parados en la roca, que es Cristo. El Señor les bendiga.